movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del movimiento 26 de marzo, integrante de la Unidad Popular. Bueno, aquí un martes más con ustedes, llevándole lo último que hay en novedades en cuanto a los convenios, la entrega, realmente situaciones difíciles que se vienen, que estamos padeciendo, no solo a causa de esta pandemia, sino que lo que más preocupante y ya se venía desde tiempo atrás, desde años ya, el tema de la economía, que en una desproporcionada caída para con los trabajadores, no así con los empresarios, los grandes capitales, ellos siempre están bien salvaguardados, pero hoy en día se incrementa y se acrecienta justamente la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. La ley de urgente consideración eliminó la obligatoriedad de la inclusión financiera, lo que desde el anterior gobierno y ahora oposición se presenta como una contradicción entre empresarios y trabajadores que se resuelve para el lado de los primeros, o sea, de los empresarios. Sin embargo, el compañero Damián Ortiz, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo y dirigente sindical de los trabajadores postales, ajustó el foco de análisis y estableció que de inclusivo entre los que menos tienen y los que más tenían, hay muy poco, dado que mientras la banca sigue haciendo distinción entre los clientes adinerados y la población de bajos ingresos, se acrecentó enormemente las actividades bancarias, las que están exentas de impuestos desde la reforma tributaria implementada en el año 2007. Por el entonces ministro de Economía, no sé si acuerdan, ¿no? Contador Danilo Astori. Al respecto recordó que en las últimas rendiciones de cuentas, la bancada de Unidad Popular propuso reinstalar dicho tributo, el IMABA, así como un reciente documento con propuestas para superar la crisis económica, sin recaer sobre las espaldas del pueblo trabajador, iniciativa que fue descartada de plano tanto por el gobierno anterior como por el actual. O sea, seguimos bajo gobiernos neoliberales, capitalistas, que hacen que las crisis las paguen los trabajadores, y no al revés, ¿no? Estas cosas también hay que colocarlas, porque si se hubiera aplicado un impuesto a ese mercado cautivo, se podrían estar generando fondos importantes para las políticas sociales, para la educación, para la generación importante de empleo. Porque al tener trabajo y de calidad, eso también redunda en un mayor ingreso a las arcas del BPS y a su vez que el déficit baje o se pierda. Ni qué hablar si se eliminan las AFAP, agregó. Desde el 26 de marzo se entiende que la política económica de gobiernos anteriores y el actual, en definitiva, es la misma, dado que a los únicos que beneficia es al gran capital, a los bancos, a las multinacionales. Benefician a los que más tienen para garantizarles su tasa de ganancia, para garantizarles que sigan generando riqueza y que seamos los trabajadores los que paguemos la crisis. Mientras que desde la izquierda y el campo popular se habla de que la crisis no la tienen que pagar los trabajadores, esta semana, próxima pasada, la dirección del PIT-CNT firmó un acta de acuerdo con el gobierno y las cámaras empresariales, que según el compañero Ortiz, claramente garantiza la pérdida de salario. Y si bien se dice que los sectores que están en peor situación, los salarios más sumergidos, van a tener un aumento del 4%. Hay que recordar que la inflación supera el 10%. Y eso lo que significa claramente es que va a haber y que hay y que seguirá habiendo una pérdida de salario.
Contra esto los trabajadores deberíamos estar organizados y salir a dar una pelea. Lamentablemente, acciones como estas, de firma de acuerdos que se llega entre cuatro paredes, sin explicarle a los trabajadores en general, sin importar en qué central está, si es en el PIT-CNT, en la CSGU o no están en ninguna. Estos acuerdos limitan la posibilidad concreta de una lucha por el salario, limitan una lucha concreta, real y por las condiciones laborales. Aquí lo que existe es pérdida de derecho. En este acuerdo lo que prima es maniatar a los trabajadores para que no den pelea por sus derechos, sostuvo el dirigente postal. Alguno dirá que en realidad con este acuerdo no se pierden las conquistas que se tenían, pero tenemos que recordar al ex ministro de Trabajo, el señor Murro, que en su último mes de gobierno y a recomendación de la OIT, envió al Parlamento la eliminación de la ultraactividad, haciendo que los convenios colectivos se empiecen a discutir desde cero. Acá hay que ponerle el collar a quien haya que ponérselo. Hay que establecer responsabilidades, y esa le toca a Murro, que tampoco cumplió con la ley 17.940 de libertades sindicales. Nosotros valoramos positivamente que los trabajadores no pierdan ningún derecho. Ahora hay que marcar claramente los que plantearon arriba de la mesa que los trabajadores puedan perder sus derechos conquistados por la lucha, por la negociación, por el trabajo que hicieron sus organizaciones, por una definición que tomó el gobierno que ya iba en la puerta de salida. Frente a esta situación, subrayó el compañero Damián Ortiz que la izquierda debe seguir apostando a la organización sindical y política de los trabajadores, a seguir fortaleciendo los diferentes frentes de lucha y por sobre todas las cosas tener los brazos abiertos para ir tomando a aquellos compañeros que se van viendo desmoralizados, que se van desencantando de algunos cuentos que les han dicho en algún momento. Y todo, como bien lo dice el compañero, entre cuatro paredes. La verdad, vergonzoso, y sobre todo que esto ya viene del gobierno anterior, el gobierno anterior del Frente Amplio, ese que siempre dijo que iba a estar del lado de los más desprotegidos, que iba a luchar por los trabajadores, por el pueblo, y sin embargo lo que ha hecho es todo lo contrario. Ha ido en favor, y sigue siendo a favor, de las multinacionales, de los grandes capitales, del que más tiene, en desmedro de los que menos tienen y de los que más padecen. Esa es una cruel realidad que vivimos. Otro de los artículos que trae esta semana la Juventud, el diario La Juventud. La ley urgente de consideración crea el Ministerio de Medio Ambiente. Áreas protegidas, hoy se rasgan vestiduras con una política que fue bastante incorrecta. Compañero Carlos Pérez, dirigente nacional del Movimiento 26 de marzo, en sus palabras, los artículos sobre las áreas protegidas no estaban en los borradores del anteproyecto de la LUC y aparecieron a último momento al ingresar al Parlamento sin fundamentación e incluso, a pesar de modificaciones aplicadas en el Senado, no lograron reunir los votos suficientes en la Cámara Baja. En relación a ello, Carlos Pérez, quien tuvo destacada participación en la anterior legislatura en representación de Unidad Popular, fundamentalmente en temas ambientales, dijo que incluso nadie se hacía cargo de la propuesta y su redacción. Nadie asumía la paternidad y había algunas especulaciones. Capaz las hipótesis más firmes era que la sociedad forestal, en la cual hay muchos intereses, inclusive de los Lacalle, de los Pou en particular, que siempre han estado vinculados, fruto de lo que sucedió en la ampliación del área protegida de la Quebrada de los Cuervos, que aparentemente perjudicaba a una forestal, aparentemente introdujo esos artículos. Pérez explicó que en la redacción original la idea era que para ampliar o para determinar un área protegida tuviese que tener el consentimiento de los productores de la zona,
porque, escuchen bien, el 95% de la tierra en el país es privada, algo que no es común en el resto del mundo, y en países de la región hay grandes zonas que son fiscales. Si por ejemplo se va a Chile, la cordillera de los Andes, por ejemplo, que eso no sucede en Uruguay y las áreas protegidas son conservadas. Pero luego se modificó en el Senado. Sostuvo el ahora candidato a intendente por Maldonado, para que no tenga que tener el consentimiento de los productores de la zona y se incluya en que haya que consultar a los gobiernos departamentales, que eso está establecido en las leyes de ordenamiento territorial, aparentemente porque la sociedad forestal tenía mucho apoyo de la Intendencia de Cerro Largo, pero que en definitiva lo único que se incluye allí, tras la discusión en diputado, es que hay que consultar a los gobiernos departamentales. No es que haya que llegar a un acuerdo, que el poder departamental tenga poder de veto, así que en definitiva no se cambia nada. Lo que sí se agregaba era la necesidad de crear fondos para las expropiaciones necesarias, pero no se establecía cómo, cuándo ni cuánto. O sea, que los cambios que se hacen no son sustantivos, en realidad es una tormenta en un vaso de agua. En cuanto a las políticas de áreas protegidas, Carlos Pérez propone poner la mirada en esta política de áreas protegidas que viene del año 2000, a partir de un congreso que hubo en la ciudad de Nagoya, Japón, donde se establecía el compromiso que para el año 2020 había que proteger el 17% del territorio. Pérez recordó que en aquel entonces aún gobernaba el Partido Colorado y que el modelo forestal ya estaba establecido, venía del año 87, y en el año 2001 ingresa al país lo que le llamaba siembra directa. Todo este modelo de agronegocio, principalmente de la soja transgénica, que ha ocasionado unos cambios en la matriz productiva en el país extremadamente importantes. Hay que recordar que en el año 2014 la exportación de soja superó a la de carne. Todo lo que ha pasado con el incremento del precio de la tierra, en la expansión de esta frontera agrícola, la competencia con otras producciones, la expulsión de 12.000 pequeños productores de menos de 100 hectáreas, la contaminación, todo el paquete de agrotóxicos, el glifosato, que en estos días se supo que la compañía Bayer Monsanto tuvo que indemnizar a ciudadanos estadounidenses por casi 11.000 millones de dólares, porque se comprobó que se enfermaron de cáncer. Bueno, eso fue en el año 2001. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te comprometes a crear algunas burbujas de protección de algunas áreas por su valor, en relación a la biodiversidad, paisajístico y de otro tipo, y el resto del territorio se le entrega al agronegocio, a la minería de gran porte. Eso es lo que pasa en Uruguay. Entonces tú no puedes rasgar las vestiduras diciendo que sos un protector del medio ambiente, cuando en 15 años de gobierno del Frente Amplio, en lo que se avanzó fue en proteger el 1% del territorio. Hay áreas protegidas, pero es el 1% del territorio. Y el resto está en la forestación. Para la celulosa, para el agronegocio, para la soja transgénica, se quiso introducir Aratirí, reclamó. Una política absolutamente incorrecta. Hay una visión moderna de las áreas protegidas, pregona una producción ecológica y sustentable en la zona. Sin embargo, Pérez criticó lo único que se prohíbe es la forestación y la minería. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué es la política que deberíamos tener en territorio nacional? No puede ser que protejas esa mínima parte, que te propongas que solamente en esa parte haya una producción sustentable y en el resto del territorio no. Y lo están dejando a texto expreso. Desde la concepción de Unidad Popular, la intención es erradicar la forestación con fines celulógicos, pero en el caso de los pequeños productores de áreas protegidas, evidentemente se necesitan recursos. En todo el país, además, una política ambiental
tiene que tener una reforma agraria profunda, después de avanzar hacia la producción sana de alimentos de calidad, y para eso hay que orientar recursos para ese tipo de producciones, hacerlas viables y sustentables. Pero no solamente las áreas protegidas, el tema es que aquí no se invirtieron recursos, no se generaron estímulos impositivos, como se hace con las multinacionales, y en el caso ya tenía las potestades, porque en el presupuesto del año 2005 ya se establecía que el gobierno tenía la potestad de expropiar a los productores privados con fines de proteger esa área. O sea, si un productor no estaba interesado en producir lo que se promovía en esa área protegida, que prácticamente lo liquida económicamente, tú tenías la potestad de comprarle la tierra. Ya estaba establecido, el tema es que nunca se pusieron recursos para ese tipo de cosas. En este contexto, se registra un conflicto con los pequeños propietarios, porque si hay un productor que tenía una forma de vida y tú le dices que esa producción no le puedes hacer más, tienes que tener una política para ese pequeño productor, que de repente eso fue lo que se hizo mal. De ahí también la necesidad de invertir en esa zona, porque cuando se dice que se crea un fondo de inversión, que allí han salido especulaciones, disparates, que se van a hacer obras, bueno, creo que que el sentido no debe ser ese, sino de favorecer allí determinado uso del territorio, que esté acorde a esa zona protegida, y para eso hay que poner recursos. Todo eso no se hizo, y hoy se rasgan las vestiduras con una política que fue en las áreas protegidas, yo creo bastante incorrecta, sentenció el compañero Carlos Pérez, hoy candidato por la Unidad Popular en el departamento de Maldonado. Y como siempre desde la Unidad Popular seguimos en lucha por condiciones dignas para nuestro pueblo, para todos aquellos que están sin trabajo, sin un techo, sin una cobertura de salud digna, sin salarios dignos, sin educación digna también. Afrontamos hoy en día una situación real que golpea y mucho y gravemente. Estamos viendo que todavía en pleno siglo XXI, donde se apuesta a que estamos a la vanguardia, no sé a la vanguardia de qué, porque siguen muriendo de frío, no puede ser eso, no puede ser, es inconcebible, y que más aún se le niegue la posibilidad de un techo digno. O sea, se está violando la Constitución. Y además a esto le sumamos, hoy en día, que también hay desalojos, siguen habiendo desalojos en el territorio nacional, no solo en Montevideo, sino en el interior, aquí mismo en Mercedes, en la ciudad de Mercedes, y todavía desalojos y que se las arreglen como puedan. ¿Qué falta hace un plan nacional de vivienda popular, como el que se presentó en diputados, como se aprobó en diputados? Y no nos olvidemos, la fuerza política que lo echó para atrás, Frente Amplio. Y los que apoyaron, ellos son los que hoy están en el gobierno. El Partido Nacional, con su presidente, hoy nuestro presidente, el señor Lacalle Pou, realmente tendría que acordarse, y en esta próxima rendición de cuentas tendría que ver la posibilidad de justamente que con un plan nacional de vivienda se estaría solucionando en gran parte el tema trabajo, el tema techo digno, en conformar nuevamente la posibilidad de que las familias que están o que se encuentran hoy en día sin la posibilidad de contar con un techo digno, lo puedan hacer. Reconstruir nuevamente la familia y ir terminando con el tema de los asentamientos, y que no tirarlos para cualquier lado, sino realmente dar una solución real. Así que nosotros, desde nuestra militancia, desde el lugar que ocupamos en la Unidad Popular, en esta lucha que seguimos, que continuamos la lucha
por un techo digno para todos aquellos que lo necesitan y no acomodarse como hacen algunos que ven la posibilidad de utilizar todo esto para su propio bienestar, sino que apuntar a que la solución llegue para todos aquellos que viven a lo largo y ancho de nuestro país. Debemos recordar que son alrededor de 90.000 familias que no cuentan con un techo digno. Y no es posible que sigamos en esa maldita cultura del individualismo o que solamente unos pocos se las puedan arreglar, sino que esto debe apuntar a que todos tengan la posibilidad de contar con ese techo digno, de contar con un salario digno. Sabemos muy bien que en estos momentos que estamos luchando en las departamentales, en las intendencias no se puede hacer algo directamente en solución, una solución real. Hay que esperar qué es lo que dice la rendición de cuentas a nivel nacional, pero sí estamos listos, pronto para seguir en esta lucha, de buscarle soluciones, de decirle al gobierno que se acuerde de los más desprotegidos, que se acuerde de lo que dijeron en campaña, qué fue lo que apoyaron. El Partido Nacional en su conjunto, en su totalidad, apoyó justamente el Plan Nacional de Vivienda Popular, que fue presentado por el compañero, en su momento diputado, Eduardo Rubio. O sea que hay que seguir en esa lucha, seguir para que todos tengan la posibilidad de contar con dicho techo digno, ¿no? Y terminar con el negocio inmobiliario que lo llevan muy pocos y dar solución real. Y no por ser trabajadores de bajos ingresos no se tenga el derecho, que la Constitución lo dice y nos ampara, de que todo ciudadano que viva dentro del país tiene el derecho al uso y goce de una vivienda digna. No se tienen que olvidar los gobernantes. Esto no puede ser que sea solamente para campaña electoral y después quede en el olvido. Dentro también de ahora de nuestra plataforma para un gobierno departamental por la Unidad Popular, hacemos hincapié siempre que hay que hacer un giro de 180 grados. La realidad golpea y golpea duramente a los sectores más vulnerables. El tema de la alimentación, por ejemplo, que no hay a nivel nacional, departamental, un control de precios donde se castiga al trabajador de bajos ingresos, donde vemos que cada vez se hace más difícil, más cuesta arriba, el tener la posibilidad de una buena alimentación para así vivir dignamente, contar con una mejor salud y una mejor educación. Porque parece mentira, pero hoy día, también siglo XXI, no nos cansamos de repetirlo, gurises que no van con una buena alimentación a la escuela. Y bueno, ¿y qué educación pueden llegar a recibir? ¿Qué pueden absorber de buena educación cuando los estómagos les están chiflando, cuando realmente carecen de esa buena alimentación? Mejorar todos los planes existentes de comedores y abastos municipales. Hay que volver a la subsistencia, a realmente que se cuente con el alimento indispensable para cualquier familia, para los gurises por sobre todo, y ayudar en tener precios acordes a la realidad, ¿no? Extenderlo por todo el territorio departamental. Es fundamental la venta de carne, pan, leche subvencionados y de artículos de la canasta diaria a menor costo, más comedores barriales gestionados por vecinos y con ayuda municipal. Esto es indispensable, desgraciadamente, ante una situación que se agrava, una situación económica y social que se agrava cada día. No hay que dejar más, no se puede postergar más en el tiempo. Estos cambios hay que hacerlos ahora, ya. El tema del agua potable, los saneamientos. Se pagan tarifas de lujo. Ahora con todo lo que está pasando, que tendría que estar todo esto solucionado y a bajos costos, el agua no es una mercancía, es un bien necesario e indispensable para toda población. Y no se puede estar lucrando con eso. Nosotros hace poco estuvimos pidiendo informe a ver
¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con los contadores de la OCE? Que pusieron esas porquerías de plástico que viven rotas y que mucha gente hasta se ha lastimado justamente con eso. Realmente de una calidad muy, pero muy baja, sacando aquellos de hierro fundido, todos aquellos que realmente eran buenos materiales. Completar en ciudades el tendido de redes de agua potable y saneamiento y cambiar todo aquello que están en muy malas condiciones. Sabemos que tiene que haber acuerdos con la OCE se tiene que encargar, que supuestamente todavía sigue siendo parte del Estado. Esperemos que no sigan privatizando con las tercerizaciones, que es algo vergonzoso y una falta total de compromiso por parte del Estado de mejorar las condiciones, ¿no? Porque aquí va realmente la parte comercial, la parte de dinero, porque si te atrasás te cortan el agua, te atrasás en pagar el impuesto, que eso no tendría por qué ser así, porque justamente volvemos a repetirlo, es un bien de la humanidad, el agua es necesaria, es indispensable, no se puede tomar como una mercancía como se está tomando y cada vez más a fondo. Ayudar en las zonas rurales donde todavía quedan compañeras y compañeros con sus pequeñas chacras y sus pequeñas producciones, con el tema de las redes naturales, con maquinaria y tecnología, el acceso al vital elemento, ¿no? El tema del agua es absolutamente indispensable. Poner énfasis en la recuperación justamente de las redes naturales acuíferas, hay que terminar, hay que controlar la tremenda contaminación que hay sobre cañadas, ríos, arroyos, realmente, y no hay controles. Hay que poner énfasis en todo eso. No existen prácticamente controles. El tema de la cría de este ganado que es alimentado, el feedlot, es lamentable la situación de los animales y toda la pudredumbre que va a parar a los arroyos y esto después al río. ¿En qué condiciones está nuestro río Negro? Y bueno, y el futuro que nos espera no es nada tampoco, para nada bueno, ¿no? Porque con una instalación todavía en el río Negro, en la parte más alta, de otra planta de celulosa, y no pasa nada, no pasa nada. Las autoridades, lo único que les interesa es recaudar, pero a un costo muy alto de una contaminación muy grande que van a tener que sufrirla las futuras generaciones. Si nosotros ya la estamos sufriendo con el tema del agua, la contaminación del agua, no quiero imaginar las futuras generaciones lo que van a padecer. Mientras que los gobiernos pasan y el pueblo termina pagando los grandes negociados de los gobiernos en darle todo al capital que viene de afuera, al capital foráneo, y dejando de lado a nuestros productores, a los que realmente se rompen el lomo las 24 horas, aquellos pequeños y medianos que hacen un descomunal esfuerzo y lo único, desgraciadamente, que sí se les incrementa son sus deudas. Y compañeras y compañeros, sí habrá tema para hablar, el tema de ahora próximamente, las departamentales, que esperemos que nos den esa posibilidad de estar algún compañero o alguna compañera en la Junta Departamental para hacer oír, escuchar y que realmente se respete la voz de los que menos tienen, donde allí se haga una pelea más justa, por lo menos que sea más sincera y no solamente para sentarse en un silloncito y después cobrar sus grandes sueldos, otra barbaridad. Pero bueno, esa es la realidad, desgraciadamente, que estamos padeciendo. Por eso Unidad Popular, con un compañero, una compañera en la Junta, haría una diferencia.
Nosotros siempre lo decimos, no le debemos favores a nadie, absolutamente a nadie, solo el compromiso con el pueblo, con los trabajadores. Compañeras y compañeros, hasta la victoria siempre, arriba los que luchan y no claudican, y afuera los oportunistas. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el